Oli, sé que no estoy en mi spot habitual, sé que no estoy en mi casa, no estoy con las estanterías detrás y demás, pero estoy en casa de mi novio y se va a ir ahora de vuelta al CEFOT otros 2 meses, así que ir a grabarlo ahora o esperarme unos cuantos días más y me apetecía tener ya el vídeo para YouTube. Y hoy vengo a contaros cómo organizo una novela desde cero, ¿vale? Voy a tener todo en la pantalla porque tengo aquí como el sketch básico de lo que quiero y aquí lo tengo como más organizado. Es algo que desde que publiqué Bajo Bandera Amarilla con Penguin Random House me habéis preguntado mucho que cómo he organizado la novela desde cero y demás. Antes de nada deciros que yo simplemente os voy a dar unas pautas que yo estoy siguiendo como con otros proyectos y demás ahora, pero es cierto que lo que ha sido mi primera novela en físico ha sido un caos porque esa idea nace en 2022-2023 y nace de la necesidad de tener una historia que no encontraba y que me hubiese gustado leer, así que también deciros eso, que cada historia y cada novela nacen de una forma diferente, que cada proceso es único y cada proceso es especial. Es un proceso difícil, es un proceso muy solitario, sobre todo en el momento de escritura. Y es muy bonito, pero también tiene sus cosas feas. O sea, estoy cansada de la romantización que tiene todo el proceso de escribir una novela porque de verdad que no es fácil y es muy complicado. Sobre todo con el tema editorial, si estás como yo, tienes un contrato de por medio y sientes que no llegas a nada, o sea, es bastante duro y bueno, que lo que digo, que cada proceso es único y que a lo mejor lo que yo os estoy contando ahora no siempre vale y no siempre es válido o a algunas personas no les sirve tal cual, así que si vosotras habéis tenido otro proceso, si vosotras tenéis otro tipo de organización, en los comentarios siempre es bienvenido para que todas tengamos diferentes puntos de vista y podamos probar con diferentes cosas. Pero considero que a día de hoy mucha gente quiere escribir, todo el mundo quiere escribir un libro, pero porque es como el típico, ¿cuáles son Hay como 5 metas en la vida o algo así, y unas de ellas o algunas metas son como plantar un árbol y otra es escribir un libro. Todo el mundo quiere escribir un libro, pero nadie sabe por dónde empezar, entonces creo que os puede venir bien esto a las que no sepáis cómo empezar o no sepáis cómo organizaros, porque es lo que digo, es algo muy diferente, hay procesos muy diferentes y a mí me costó mucho encontrar el mío propio y puede que con las novelas que estoy escribiendo ahora me sirva pero puede que cuando me ponga a escribir otros proyectos tenga que ser un proceso diferente. Entonces, todos los procesos que tengáis, todas las organizaciones son bienvenidas, así nos ayudamos todas entre todas. Así que vengo a contaros cómo organizo yo una novela desde cero. Lo que digo, me vais a ver mirando un montón a la pantalla porque lo tengo aquí y es que si no me quedo cieguilla, ¿vale? Porque no veo. Y es que si me pongo las gafas se ve todo el reflejo, entonces tampoco quiero eso. Pero bueno, básicamente, para que sepáis, yo cuando escribo una novela hago el tablero en Pinterest, hago la playlist, organizo los personajes, me hago escaleta, trabajo también en la aplicación de Word y demás y, y soy bastante caótica. Pero es cierto que me gusta llevarlo todo a rajatabla en este sentido. Básicamente, una pregunta que me hacéis mucho es que qué hago yo exactamente cuando se me ocurre una idea, me siento y me pongo a escribir o qué es lo que se me pasa a mí por la cabeza. Pues la respuesta básicamente es no, porque a mí lo que primero se me viene a la cabeza es la idea. O sea, puede que a otra persona se le venga el personaje, una frase, una palabra, pues a mí lo que se me viene es como la idea en concreto. Básicamente, os voy a hablar de Proyecto Invierno en este caso, que es un proyecto que todavía no he empezado a escribir, pero que ya tengo más o menos los datos, no lo tengo nada escaletado, pero tengo datos, personajes, playlists, que es como lo principal para mí antes de ponerme a escribir como tal algo. Yo Proyecto Invierno es una idea que no recuerdo si nació hace 2 años o así, tenía una idea como muy concreta, porque al final mi estación favorita es el invierno y siento que hay muchos libros invernales, pero siempre están como enfocados 100% en Navidad y yo quería hacer algo diferente. Pues con Proyecto Invierno me pasó que yo tenía como una frase diciendo la chica se va a este país a X sitio, yo lo tenía así tal cual, y conoce a chico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en junio mi novio juró bandera en el ejército
y nosotros íbamos en el coche. Entonces teníamos, pues, básicamente, íbamos mi cuñada, la abuela de mi novio y yo atrás. Y claro, son muchas horas desde Salamanca hasta Cádiz y ahí me daba tiempo a dormir mucho. ¿Qué pasa? Que en uno de estos sueños de media hora se me acabó ocurriendo toda la historia. Y no me digáis por qué estaba yo soñando con una frase que tenía apuntada en un documento de Word o en documentos de Google, que en este caso lo tengo en documentos de Google. O sea, no me digáis cómo, pero yo estaba durmiendo y es como que se me acabó de ocurrir la historia. Hay muchas personas que les pasa que se están duchando y se les ocurre. A otras muchas se nos ocurre durmiendo. Pero yo creo que cada idea es única y cada idea viene pues como viene. Y a mí pues se me acabó de ocurrir lo que es la historia en concreto. O sea, la historia completa y exactamente tal y como la quería. En un sueño de estos de media hora, en las típicas siestas del burro o no sé cómo se llaman, y ahí terminé como de darle forma. Y lo apunté en notas del teléfono y lo que hice fue ir buscando nombres. Básicamente yo lo que hago con los nombres, por ejemplo, en el caso de Bajo Bandera Amarilla, yo tenía muy claro que quería que la protagonista tuviese las mismas iniciales que yo. El nombre de él lo tenía muy claro porque Eric es uno de mis nombres favoritos, masculinos evidentemente. Entonces era algo que tenía muy claro y yo me metí, o sea, porque claro, otra de las cosas que pienso sobre los personajes es la nacionalidad que tienen. Y en el caso de Eric y de Sasha son los dos británicos. Entonces yo estaba buscando constantemente una lista de apellidos británicos. Entonces yo lo que hice fue cogerme una lista con Eric, en este caso pues cogiendo Eric y probando con apellidos. Eric no sé qué, Eric tal, hasta que di con Eric Brown y dije, me gusta. Y voy cogiendo como varios que me vayan gustando más, la entonación, la potencia que tiene el nombre y demás, y lo asiento. Y con Sasha me pasó pues eso, que yo quería que se llamase H, ¿sabéis? Y fue bastante caótico encontrarle un apellido, porque cuando encontré el nombre me gustó mucho, porque me gusta, yo sobre todo que seseo mucho o que alargo mucho las S o las silbo mucho, que es algo que me han dicho un montón de veces, es como que me gustaba lo de Sasha, porque me gusta como lo pronuncio yo. Entonces, bueno, y me costó muchísimo encontrar el apellido de Harper. O sea, fue muy caótico. Entonces, lo que hice con Proyecto Invierno fue terminar de coger la historia que yo había apuntado en notas e ir buscando nombres para los protagonistas. También hay una parte muy importante del proceso es que hace que una historia te guste más para escribirla que otras. En mi caso, creo que es sobre todo el hecho de no haber encontrado nada que, ojo, no haber encontrado yo nada, que probablemente exista porque es muy difícil que algo esté inventado, sobre todo hablando de romance, porque yo de momento solo tengo proyectos de romance, no tengo nada de fantasía, no tengo nada de distopías, ¿vale? Simplemente tengo de romance. Es muy difícil encontrar algo nuevo en el romance. En mi caso, ¿qué quería hacer yo? Pues algo de una historia que a mí me hubiese gustado vivir, que a mí me hubiese gustado leer, una protagonista femenina periodista, que es lo que yo quería estudiar, y en ese momento no estaba estudiando, así que terminé de darle forma a eso. Luego, por ejemplo, con Proyecto Wolves no puedo decir mucho porque es creo que mi proyecto más ambicioso y no quiero decir mucho hasta que no tenga nada como asentado, pero llevaré 12.000 palabras escritas de ese. Es el único que tengo algo escrito aparte de los que tengo contrato. Y lo que os puedo decir de Proyecto Wolves es que tiene un deporte que considero que no se ha tratado en España. A lo mejor sí se ha tratado, pero yo no he encontrado ningún libro de ello. Así que, por ejemplo, eso me gusta. Luego, con Proyecto Invierno, el momento en el que ellos dos se conocen, el lugar donde ellos dos se conocen, considero que tampoco he leído ningún libro así. Así que ese tipo de cosas pequeñitas, aunque luego las historias de romance se puedan llegar a aparecer, ese tipo de cosas pequeñitas que a mí me encantaría leer, son las que me hacen a mí decir, me quiero poner a escribir esta historia y quiero sentarme y hacerla realidad. Que es muy complicado, pero es lo que a mí hace que me acabe de tirar por un proyecto u otro. Vale, después tengo básicamente lo que he estado diciendo hace un poco, que es básicamente lo que es la premisa, la idea original, o no, la original no, la idea principal, que de qué trata la historia, qué es lo que quiero contar y demás. Entonces, es un poco lo que yo os he dicho, el querer contar cosas que al final uno ha vivido o considera que son importantes en los libros y que es importante darle visibilidad. Por ejemplo,
en Bajo Bandera Amarilla, que es del que os puedo contar alguna cosina más, lo que yo quería transmitir un poco era el amor que le tengo yo a ese deporte, la intensidad que son las últimas carreras de la temporada de Fórmula 1, por qué son tan intensas si no hay ninguno de los dos campeonatos decididos en ese caso. Y también un poco lo difícil que puede llegar a ser la hija de e intentar hacer tu propio nombre en ese mundo, y también pues el ser una mujer en un mundo lleno de hombres, porque es algo que llevo viviendo toda la vida al final. Yo a mi novio lo conocí en el equipo de fútbol del pueblo y he sido una chica, bueno, éramos 2 mujeres o 3 en el equipo de fútbol con todo hombres, entonces sé perfectamente de lo que hablo. Y ese tipo de cosas pequeñitas que a lo mejor están en muchos libros, pero que quieres contar tu perspectiva de ellas y puedes aportar algo diferente con ese tipo de pinceladas de las experiencias propias. Después el género. Yo tengo muy claro que hay un género que a mí me encanta y es el sport romance y el cowboy romance. Yo de momento cowboy romance no, porque no he vivido nada así súper cowboy, pero los géneros que de momento yo tengo, sí es cierto que tengo algún proyecto que es simplemente como una idea, que era lo que me pasó con Proyecto Invierno, que era una línea, que son retellings de fantasía. ¿Qué pasa? Que yo no me veo ahora mismo preparada para escribir ningún retelling de fantasía. ¿Por qué? Porque tengo, Bajo Bandera Amarilla, que ya está publicado, Proyecto Aurora, que sale el año que viene, que es la continuación, no continuación, ¿vale? Va a ser como una serie de personajes secundarios. Luego va a haber otro, entonces van a ser 3, los de Bajo Bandera Amarilla van a ser 3. Entonces me tengo que poner con esos 2 porque tengo contrato y 100% tengo que escribirlos. Luego tengo Proyecto Wolves, que mi idea es que sean 3 también. Tengo Proyecto Estrellas, que se me ocurrió de La Velada, que es básicamente una especie de fanfic dándole pues mi toque personal de Plexi y Tana. Y luego tengo pues Proyecto Invierno, que también tengo muchas ganas de ponerme con él. Probablemente os puedo adelantar que Proyecto Estrellas vaya poco a poco en Wattpad, porque al final es un fanfic de Plexi y Tana, y creo que los fanfics merecen su buen sitio en Wattpad y creo que es donde más gente puede notarla, verla y querer leerla. Y Proyecto Invierno a lo mejor también. Sí es cierto que Proyecto Wolves de momento no, porque es algo que sí que me gustaría intentar escribir a mis tiempos y no tener ningún contrato editorial de por medio, porque es algo que me está costando bastante ahora mismo. Pero es lo que os digo, yo de momento todos estos proyectos tienen algo en común, y es que son romances, algunos pues es por romance, otros no. Entonces, yo de momento sé que, de momento, autora de romance. Yo creo que tengo una muy buena idea para un retelling de fantasía, pero no me veo todavía lo suficientemente preparada porque yo le he pasado muy mal escribiendo Bajo Bandera Amarilla. Es mi primera novela y evidentemente va a ser mi peor novela, pero quiero poder aprender de todo esto que ha sido, o sea, es que ha sido un caos y quiero ir como poco a poco, y es algo que también tenéis que entender vosotras, que la primera novela que escribáis probablemente sea la peor y que poco a poco vais a ir aprendiendo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que mezclo mucho los tiempos verbales y es algo completamente normal, ¿vale? Iréis aprendiendo con el tiempo, iréis construyendo mejor vuestras novelas, pero es todo prueba de error y, como digo, son todo procesos muy personales. Después también otra de las cosas son los clichés. A mí me parecen importantes en las novelas. Y yo, por ejemplo, en los que son de Bajo Bandera Amarilla, los 3 los tengo ya creados. ¿Qué pasa? Que yo creo que es algo que luego, según vayas escribiendo, te va saliendo solo. Y por ejemplo, como os decía antes, en Proyecto Invierno tenía como la idea principal, pero le he ido metiendo algún cliché principal que quiero que tenga, y es como que termino de darle forma, porque, por ejemplo, si tiene, que no es el caso, pero si tiene, por ejemplo, relación falsa, ya tienes que generar algo en torno a la relación falsa. Dependiendo de cuál sea el cliché principal, creo que tienes que tener algo en torno a eso, porque, por ejemplo, un Friends to Lovers, que a mí en lo personal me encantan, pero un Friends to Lovers tiene que estar bien llevado, porque considero que hay un punto en el que uno de los dos se tiene que dar cuenta de que realmente hay ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas caricias con la otra persona que, al ser cercanas, no te parecen extrañas, pero en ese momento empiezas a darte cuenta de que a lo mejor te gustan más de lo que pensabas, ¿sabes? Entonces hay que generar algo alrededor de eso y tiene que tener como una evolución y se tiene que notar. Entonces considero que es importante tener
si coges clichés, tener como uno principal, uno o dos principales y saber girar la historia, bueno, haría así, ¿vale? Girar la historia en torno a ello y que luego tenga como un buen cierre. No puedes dejar la relación falsa abierta o yo qué sé, por deciros alguna cosa. Pero bueno, es eso, que es para evitar que sean simplemente una lista en tu cabeza o una lista en el documento de datos, que hay que saber cómo enrollarlos y saber llevarlos bien. Y es lo que digo, yo cogería uno, dos, tres principales y darles forma a la historia alrededor de eso también. Después tenemos la creación de personajes. Os voy a explicar un poco qué es lo que yo hago cuando tengo más o menos los personajes. Vale, como os he dicho antes, lo que yo hago es, me los imagino en mi cabeza y voy buscándole los rasgos físicos. Tenemos los datos básicos que yo, por ejemplo, en mi caso pongo el nombre principal, ¿vale? Si tiene uno o dos apellidos. Yo normalmente cojo un apellido porque poner dos me parece como excesivo. Entonces, datos básicos como el nombre, la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, o bueno, la nacionalidad y el lugar de nacimiento y el lugar de residencia actual. También suelo poner algún tipo de trauma, si tiene algún tipo de trauma que se vaya a tratar en la historia ahora. Pues el tipo de interés romántico que suele tener, ¿vale? Porque puedes hacer a un personaje que le gusten diferentes sexos, que le gusten todos los tipos de sexos, ¿sabéis? Esas cosas existen. Heridas, como digo, los traumas y demás, los objetivos que tiene el personaje, los miedos también, aparte pues, de los traumas, pero miedos como por ejemplo, si es una chica que está en el instituto y ha sufrido acoso, pues miedo de volver a quedarse sola si se cambia de instituto, ¿sabéis? Este tipo de cosas. Relaciones que tenga a su alrededor, como por ejemplo, tiene una hermana o tiene un hermano, sus padres, qué tipo de relación tiene con sus padres, un grupo de amigos y tal, y la evolución que quiero que tenga el personaje. Son muchas cosas, yo lo sé, pero luego más sencillo de lo que parece, porque el nombre, tal, rasgos físicos, esto te lo quitas en un plis cuando lo tienes bien visualizado en tu cabeza el personaje. Entonces yo lo que hago después de tener a los personajes es meterme en Pinterest y hacer el tablero de Pinterest. Vale, ¿qué tengo yo en el tablero de Pinterest? Os voy a explicar qué es cómo tengo organizado el de Proyecto Wolves, que es el que tengo más completo. Porque es cierto que Proyecto Estrellas y Proyecto Invierno llevo como súper poquito con ellos en mi cabeza, llevo un mes con ellos en mi cabeza, por eso os los menciono un poquillo más porque es como que los tengo más recientes, pero Proyecto Wolves empezó en enero, que de hecho algo que me hace mucha ilusión es que es como una especie de retelling fanfic de una pareja que a mí me encanta, por lo menos el primer libro, y los nombres me ayudaron a elegirlos, bueno, me ayudasteis a elegirlos vosotras en un directo de TikTok y creo que han quedado perfectos, así que os voy a decir qué es lo que tengo en general en ese tablero de Pinterest, sin tener pues casi nada de la historia escrito todavía, que luego cuando vaya escribiendo pues puedo ir añadiendo cosas y puedes ir cambiando cosas, que eso también está bien rectificar, está bien cambiar cosas y no pasa absolutamente nada si tienes que empezar de cero y darle una vuelta a las cosas. Vale, lo que os puedo ir diciendo mientras esto me carga, porque aquí abajo en la bodega el wifi va un poquito peor, básicamente tengo a los personajes principales, pues protagonista 1 y protagonista 2, ¿vale? O libro 1, personaje femenino, libro 1, personaje masculino, en el caso de pues, Proyecto Wolves. Y lo que hago es poner el color de... O sea, a personas que tengan el color de pelo, los rasgos físicos que yo quiero que tengan, en plan la inspiración que a mí de verdad me sirve para luego escribir, el color de los ojos también, un poco el tipo de ropa que lleva, pues su habitación también suelo meterlo. Luego también tengo como de los dos personajes la vibra que quiero que den, el tipo de vibra que quiero que den, algunas frases que tengo guardadas de Pinterest, imágenes como si fuesen ya como una pareja consolidada, pues así un poquito de inspiración. Luego también tengo, pues por ejemplo, las casas, cómo son por fuera y cómo pueden llegar a ser por dentro. En el caso de Bajo Bandera Amarilla también los coches personales de cada uno. También pues el lugar donde se ambienta, si hay varias ciudades, si la ciudad es inventada, poner la estética de la ciudad tal y como yo me la imagino en lo que es la historia. Algunas escenas que me sirven de inspiración para luego escribir otras sin llegar a ser calcadas, pero que me sirven un poco como inspiración. Colores o portadas que me gustan de otros libros que me encantaría que tuviese, como por ejemplo Proyecto Wolves. Yo tengo varias dentro de esta carpeta guardadas que me gustan para si en un futuro Proyecto Wolves sale, que espero que sí, de verdad es que es mi proyecto, es el proyecto que más ganas tengo de ponerme a escribir. Y en el caso de Proyecto Wolves también tengo a los padres, porque el Proyecto Wolves está ambientado en el instituto y pues tengo como a los padres, tengo
a los padres de uno. Bueno, en general son 6 personajes principales, más luego 2 que están como por ahí, y luego pues todos los padres de estos. Entonces he tenido que... El Proyecto Volus es que os juro de verdad que tiene tantos nombres que quiero que salga bien. Luego también pues tengo fotos del pueblo, como os he dicho, pues a personajes que me recuerdan, un poco la estética de todo el grupo de amigos, y eso, en plan, escenas que luego me vayan a servir o imágenes que luego me vayan a servir a mí como para describir cosas que quiero ir describiendo a lo largo de la novela. Porque básicamente a mí lo que me ayuda muchísimo Pinterest es a visualizar todo el mundo que yo tengo en mi cabeza, pero a visualizarlo de una forma externa. Después también me habéis preguntado mucho por las playlists. Las playlists a mí me salen solas, porque una cosa de la que hago completamente todos los días es escuchar música. Entonces lo que hago es que yo creo la playlist y en función a las vibras que me dan pues los personajes, la relación y la pareja tal y como la tengo en mi cabeza, pues voy metiendo canciones. Por ejemplo, la de Proyecto Estrellas, que es la del fanfic de Ples y Aitana, lleva en la playlist como primera canción Superestrella. Sorpresa, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me dan como muchas vibes de personajes, o sea, los personajes que yo tengo en mi cabeza, ¿vale? De una relación así como de superestrella, chica pop, que al final es lo que es Aitana, con un chico que está todo el día entrenando, súper fuerte y tal, no sé qué, y tengo canciones como Houdini de Dua Lipa, Greedy de Tate McRae, Bejeweled de Taylor Swift, o Lose Yourself de Eminem, The Man de The Killers, Power de Kanye West, aunque no lo apoyo a él, ¿vale? Simplemente la canción se me vino a la cabeza. Don't kill me for that, please, 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 please. Starboy de The Weeknd y Daft Punk, cosas así, ¿sabéis? En plan, cosas que se me vienen a la cabeza y luego como canciones que creo que pueden representar ciertas escenas de la historia o ciertas escenas que tengo en mi cabeza, como, yo que sé, Problem de Ariana Grande, Into You también de Ariana Grande, yo que sé, cosas así, ¿vale? No sé. Pero, por ejemplo, yo creo que uno de mis procesos favoritos es la playlist, porque como me encanta tanto la música y es como que estoy tan obsesionada con los proyectos que tengo en la cabeza, es como juntar mis dos cosas favoritas y hacerlas realidad y estar escuchando constantemente la playlist para escribir. Aunque debo decir que, por ejemplo, con Proyecto Aurora, que es el libro que estoy escribiendo actualmente, que se publicará el año que viene, madre mía, estoy deseando enseñaros la portada. No estoy escuchando la playlist que yo he hecho para el libro, sino estoy escuchando The Great Divide de Noah Kahan. Es la fucking playlist con la que yo estoy escribiendo el libro constantemente. Me encanta ese disco para escribir, me relaja muchísimo y me encanta. Tú dirás, vale, Sara, y con todo esto que nos acabas de decir, ¿qué es lo que haces? Pues me hago mi documento de datos. Bueno, el documento de datos es lo primero, ¿vale? Pero yo lo explico ahora. Que esta sería como la parte friki de la organización que tengo, aunque yo creo que es algo básico para llevar bien una historia, independientemente de que seas mapa o brújula, que básicamente un escritor mapa es el que tiene todo escaletado, todo organizado, todo al detalle, y un brújula es el que se deja llevar más por los personajes y va escribiendo según el ritmo. Pero yo creo que el documento de datos es muy importante para poder visualizar bien la historia en tu cabeza, sobre todo si estás empezando como a escribir o quieres escribir de tus primeras novelas, no sé. Lo que yo hago pues es eso, voy a sacar un documento y os digo más o menos qué es lo que tengo. Proyecto Invierno, que es el que os dije al principio. Lo primero que tengo es como una especie de sinopsis grande, de una especie de como resumen de lo que quiero que sea el proyecto. Porque, por ejemplo, para Proyecto Estrellas le tengo título al libro, pero para Proyecto Invierno no. Así que prefiero hablaros de este para que no se me suelte el título del otro. Pues es básicamente una especie de sinopsis larguita, tipo como sería la que va detrás del libro, en la contraportada de la historia. Luego tengo los clichés principales, pues eso, romance, dónde va a estar ambientado, yo qué sé, pues por ejemplo, fake dating, slow burn, cosas así, los que me gustaría que llevasen. Luego tengo el lugar donde está ambientado, que me parece importante, ¿vale? El país en el que están, por qué están allí, qué es lo que sucederá, eso es importante, ¿vale? Pero bueno, es que no quiero decir nada porque me parece una idea muy guay y tengo muchas ganas de escribirla. A lo que voy. Después tengo a los protagonistas, y es lo que digo. Tengo el nombre de la protagonista masculina, el nombre de la protagonista femenina, la edad que tiene, el aspecto físico, la personalidad, pues todo lo que os he dicho.
Luego tengo a personajes secundarios también apuntados, el desarrollo del romance como quiero que sea, escenas concretas que se me han ido ocurriendo, más personajes, ¿sabéis? O sea, está todo como así organizado. Y yo luego, cuando ya me pongo a escribir y empiezo a tener la historia más clara, lo que me hago es la escaleta, que para mí es un proceso muy importante porque a mí me gusta tenerlo todo a rajatabla. Vale, para mí hay dos tipos de escaleta, la que haces capítulo a capítulo y la que haces por secciones de la novela. En mi caso con Bajo Bandera Amarilla lo hice capítulo por capítulo, con Proyecto Wolves igual, pero con Proyecto Aurora, que es el que sale el año que viene, no. Lo he hecho por partes, he dejado un poco que me vaya fluyendo más la inspiración. He dicho, vale, entre los 10 primeros capítulos quiero que suceda esto, esto y esto. Entre los 20 primeros capítulos, esto, esto y esto. ¿Sabéis? Es como para tener la estructura general de cómo quiero que vaya siendo la historia y el desarrollo, el arco de los personajes y el desarrollo del propio romance, o el no romance, y sobre todo los giros de trama y las cosas que abres, los conflictos que se abren y dónde vas a quererlos cerrar, ¿vale? Entonces, la escaleta, pues es lo que digo. Yo en concreto ahora la estoy escribiendo como por partes, pero también la podéis ir haciendo capítulo a capítulo, dependiendo pues de lo largo que sean los capítulos o de lo que se os vaya ocurriendo. Esto ya es a toque personal, lo que se os vaya ocurriendo y lo que os guste más a vosotras y os resulte más cómodo. Y lo que digo, no tiene por qué ser simplemente una cosa. Prueba, error, chicas. Es algo muy fácil. Y luego está el documento donde escribo, que ahí es donde ya por fin puedo abrir mi aplicación y ponerme a escribir. A mí me cuesta mucho ponerme a escribir, ¿vale? Sobre todo las primeras escenas. A mí normalmente se me ocurren antes los finales que los principios. Bajo Bandera Amarilla lo escribí en documentos de Google, pero como siempre me pedían que lo pasase a Word, para mí era muy lioso documentos de Google Word. Entonces lo hice así con Bajo Bandera Amarilla, pero ya con Proyecto Aurora lo estoy haciendo todo en documentos de Word. Yo en mi caso, hay gente que le pide de pago. Yo sinceramente tengo tanto la cuenta de la universidad como mi cuenta personal, mi email personal, y no me ha pedido nada de pago ni nada, así que no sé, pero creo que documentos de Google no está nada mal tampoco para escribir y es completamente gratis, simplemente tenéis que tener una cuenta de Google. Después, otra cosa que me habéis preguntado y que sinceramente no sé mucho cómo responder es que cómo me organizo para escribir, cuándo escribo, dónde escribo y tal. Yo ahora mismo no estoy enfocada 100% a escribir, creo que es algo que si me conocéis lo sabéis, si no, hola, soy Sara, tengo 3 trabajos, ojo, no son trabajos como estar 8 horas diarias, tal. Ahora os explico. Tengo 3 trabajos, soy estudiante universitaria, me estoy intentando sacar el carnet del coche, tengo una perrita de 17 años prácticamente y tengo muchas cosas, ¿vale? Intento tener vida social, que es lo que menos tengo, pero bueno. Básicamente mis trabajos, por decirlo de alguna manera, son crear contenido en redes sociales sobre libros, porque al final considero que es un trabajo cuando me pagan por ello y he conseguido que me lleguen a pagar por ello, así que estoy en una agencia literaria y gracias a eso he conseguido que me paguen por hacer vídeos leyendo. Sí, se puede. Soy lectora editorial, que básicamente las lectoras editoriales lo que hacemos es leernos manuscritos en inglés, en español, para editoriales y tenemos que analizarlas al pie de la letra. Ellas te dan una especie de estructura que te dice si quieren que analices la novela, que busques información de la autora, de los personajes. Tienes que analizarlo todo al detalle y luego mandarles pues lo que es, después de haberte leído el manuscrito, mandarles el informe de lectura. Y después pues escribir también es mi trabajo, así que that's me. Y estoy para empezar el 3er año de la carrera de periodismo y llevo 4 años intentándome sacar el carnet del coche. Ojo, 4 años sin haberme presentado ninguna vez al teórico. Cuando vosotras veáis esto me va a quedar literalmente prácticamente una semana. Voy muy mal y me entra mucha ansiedad con ello. Entonces, ¿a qué voy con esto? No escribo todos los días, no escribo la misma cantidad todos los días. Con el contrato editorial es cierto que me agobio mucho más, pero creo que está bien no autoexigirnos de más. Yo en mi caso ha llegado un punto con Proyecto Aurora que quiero que salga bien, porque creo que podía haber dado mucho más con la primera novela y esta segunda quiero que salga bien. Creo que son unos personajes muy importantes para mí y quiero que salga muy bien, entonces estoy enfocándome mucho en ella, pero enfocándome mucho en ella sin dejar de enfocarme en otras cosas que tengo que hacer, es decir, no estar 12 horas diarias delante del ordenador solo para la novela, ¿vale? Yo tengo unos tiempos, porque la editorial me marca unos tiempos, las marco yo con la editorial, pero no voy a llegar probablemente a
a la fecha que me han pedido para entrega del libro al completo, porque no voy a llegar, o sea, y yo estoy intentando avanzar con mis tiempos y sin que me den ataques de ansiedad, sin que se me caiga tanto el pelo, sin intentar estresarme tanto. Yo sé que la fecha está muy cerca, ¿vale? Porque es algo que mi cuerpo lo nota y lo sabe, pero intento hacer todo a su tiempo y no autoexigirme de más. O sea, ir tranquilas, mi recomendación es que escribáis a vuestro tiempo. Es muy bonito publicar con editoriales, es muy bonito autopublicar, pero no os pongáis unas fechas o no os intentéis meter a una editorial si no estáis seguras de lo que estáis haciendo, de verdad os lo digo. No es por mí, no mi caso, o sea, mi caso es que pues tengo tantas cosas que hacer y hago tantas cosas que ha llegado un punto en el que no llego a todo. Y está bien no llegar a todo, pero es algo que yo debería de repetirme más. Pero yo os lo digo a vosotras para que os sirva y que vosotras lo vayáis interiorizando. Y pues es básicamente eso. No sé qué más deciros ya. Creo que más o menos os dejo claro cómo es mi proceso completo, con la idea, la premisa, los tropes, personajes, tablero Pinterest, playlist, datos, escaleta, manuscrito, todo. Pero así es como yo empiezo un proyecto de cero. Ya si en otro momento queréis, os explico cómo es publicar con una editorial. No sé hasta qué punto puedo decir, tendría que revisar el contrato. Pero yo siempre que pueda ayudaros os ayudaré y espero que os ayude este vídeo. Y como digo, todos los procesos son válidos, menos hacer como que escribes tú un libro y no lo estás escribiendo. Ser vosotras mismas, prueba, error, y poco a poco, que no pasa nada por ir más tarde que otras personas. Os lo dice alguien que debería de estar terminando la carrera y está en tercero porque repitió un curso y luego se cambió de carrera y lleva 4 años intentándose sacar el carnet del coche. No hay edades para nada. Vosotras tranquilas, ir a vuestro tiempo. Si tenéis entre 10 y 15 años, chicas, ya tendréis tiempo de escribir un libro. Os queda mucha vida por delante. De momento, enfocaros en lo que os tenéis que enfocar, que principalmente son los estudios, porque si no, no comemos. Y ir poco a poco a vuestro ritmo, de verdad. Iréis aprendiendo con el tiempo y con el propio proceso. O sea, en el propio proceso, cuando empiezas un libro y cuando lo acabas, aprendes muchísimo. Así que vosotras tranquilas, espero que os sirva y todos vuestros consejos siempre son bienvenidos. Así que bueno, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.